Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie El don más importante para edificar la iglesia. Cuando leemos 1 de Corintios 14:26, el primer elemento que debe estar presente en las reuniones de la iglesia es un salmo. Efesios 5, del 18 al 29, quiero que usted lo lea, lo busque, y según este pasaje nos preguntamos, ¿qué cree usted que el Nuevo Testamento nos muestra que es la función principal o que debemos hacer principalmente con un salmo o con un himno, según ese pasaje de Efesios 5, 18, 19? ¿Será que cuando nos veamos, lo que nos está diciendo allí en Efesios 5, 18, que cuando nos veamos, nos reunamos, nos cantemos un salmo o cantemos canciones? Si nos fijamos en lo escrito allí, es que hablemos. ¿Qué cree usted que es esto? Definitivamente no dice cantar, dice hablar sobre ellos, no que los cantemos. Dice que somos llenos del Espíritu Santo, que es lo que viene trayendo en el contexto del verso anterior, al hablarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es mucho más preciso, conciso y poderoso hablar los escritos poéticos que han sido redactados cuidadosamente que hablar palabras ordinarias. Esto definitivamente nos lleva a pensar en qué clase de salmos, himnos o cánticos espirituales hablamos. Todos estamos de acuerdo que hay muchos salmos, tal vez himnos, coros, no sé cómo le llama usted o como quiera que le llamemos ahora, que no están llenos. No tienen un contenido. Esto es importante, sencillamente están hechos para tratar de vender algo. Con esto en mente, también ese pasaje nos deja ver la necesidad de aprender a hablar esos salmos e himnos en nuestras reuniones. O sea, tal vez hay algunos preciosos que usted ha visto la calidad profunda y bíblica de la letra, tal vez algunos solo constituyen porciones de las Escrituras. Y esto, hermano, nos pone un reto delante de nosotros. Que el Eterno nos ayude a ver todo lo que esto es. En 1 de Corintios 14:26 también se nos habla de tener enseñanza, revelación, lengua o interpretación. Y todos estos son asuntos relacionados con nuestro hablar. Los dos últimos, la lengua y la interpretación de lengua, son milagrosos, son dones milagrosos, no son formas de hablar que se adquieren por aprender, sino mediante la intervención y el poder milagroso del Espíritu Santo. Por lo tanto, o por su parte, el salmo, la enseñanza y la revelación, hermanos, sí hay algo que podemos allí aprender, aunque indudablemente todo esto es traído por revelación o cuando los ojos del corazón son iluminados por la obra reveladora del Espíritu. Pero sí hay un poco de aprendizaje aún, de romper un esquema mental y atrevernos a hablar. Hay un poco allí de el atrevernos a ejercitar el Espíritu, atrevernos a compartir o a permitir que Cristo se revele de nosotros por lo que Él o lo que hemos comido de Él en privado. El propósito de hablar por el Señor, de proclamarlo y de impartirlo en otros mediante nuestro hablar, es para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Tal vez, hermano, una congregación, ponga atención, pueda ser edificada mediante la práctica en la cual una sola persona habla y los demás escuchan. Pero el cuerpo de Cristo como organismo jamás podrá ser edificado de esta manera. Y hermano, es asombroso los años que hemos insistido en esto. No sé si usted nota la diferencia entre edificar una congregación e edificar el cuerpo orgánico de Cristo. A fin de que el cuerpo orgánico de Cristo sea edificado, todos nosotros debemos hablar al Señor o hablar por el Señor. Si nos reunimos cada semana para escuchar a un pastor y que nos dé un buen sermón,
Y esto en realidad es lo primario, es la práctica que impera en el cristianismo religioso. Esto tal vez nos edifique como congregación, pero como toda buena fachada solo tiene una buena apariencia. Sin embargo, si nos reunimos con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo orgánicamente, la práctica de que una persona habla y las demás escuchan no va a resultar eficaz. Y esto es un problema de diseño, no es el diseño. A fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado, es necesario que todos los miembros hablen por el Señor o hablen al Señor. Un hermano puede hablar 2 minutos, otro hermano puede hablar 5 minutos y otro por 3 minutos. Y también vamos a aprender esto, vamos a aprender y el Espíritu nos irá guiando y nos irá enseñando. Cuando decirle calle y nosotros callamos, cuando el Espíritu diga calle a esto, tenemos que aprender también, pero tenemos que ejercitar el Espíritu en esto. Supongamos que una congregación, ahí están juntos, 100 santos se reúnen para escuchar a un solo orador. Y puede ser que sea muy bueno y maravilloso y excelente. Pero hermanos, al cabo de un tiempo, muchos se cansarían de sus mensajes. Incluso tal vez el propio orador se siente igual. Sin embargo, supongamos que esos mismos santos se reúnen por ese tiempo, ahí 1 hora, 1 hora y media, y muchos cumplen la responsabilidad de expresar lo que tienen, lo que ya tienen por el Señor, lo que tienen de lo que han comido, de lo que han digerido del Señor. De seguro esta va a ser una reunión muy refrescante. Si es un nuevo creyente el que habla, su compartir será particularmente fresco y será tal vez más animado, tal vez será de otra manera, pero todos dirán amén a sus palabras. Si deseamos que cada parte del cuerpo de Cristo sea edificada, todos debemos levantarnos a hablar por el Señor. Las reuniones de la iglesia deben ser un banquete lleno de las riquezas de Cristo, que ahí constantemente se esté sirviendo a Cristo. Cuando nos invitan a un banquete, por lo general no comemos un solo platillo, no. En un banquete hay muchos tipos de comida y hay países famosos en esto, en que tienen muchos platos principales, ni siquiera es que escoges 1 y 2 acompañantes. En el banquete se ponen muchos platos principales y muchos platos acompañantes. Si tuviésemos muchas clases de esos platos en una reunión, eso sería maravilloso. Ninguno de nosotros se aburriría en una reunión así. Nuestras reuniones necesitan ser banquetes llenos de disfrute. Pero al hablar de esto y nos apasionamos con esto, no podemos dejar de pensar en que necesitamos entrenarnos, buscar la ayuda del Señor nosotros para eso. Para aceptar y derribar nuestras fortalezas mentales, hermanos, que tenemos de lo que hemos hecho siempre. En una reunión en la cual todos los santos hablan por el Señor, hay abundancia de alimento y todos se sienten consolados, exhortados, calibrados, alentados y corregidos, como leímos en 1 Corintios 14:3. Es posible que un hermano que está en la reunión tenga un hábito que no sea provechoso para la vida de la iglesia, para la expresión de Cristo, y él está peleando con eso. Y si solo una persona habla y los demás escuchan, es posible que él no reciba ningún mensaje que llegue a afectarle. Pero si son 15 o 20 hermanos los que hablan en la reunión, tarde o temprano alguien dirá algo que afectará el hábito de ese hermano, que llegará a él como palabra viva. Debido a que una persona en una reunión, debido a que en una reunión se presentan tantas porciones, cuando nos ejercitamos a hablar por el Señor, se pueden tocar muchos asuntos. En una reunión así, muchos santos serán corregidos sin que los demás se den cuenta de ello. Además, los santos son edificados, equipados y reciben el suministro y la provisión que necesitan. Es por ello por lo que el apóstol Pablo tenía tanta carga de recalcar el profetizar. Y estamos seguros de que es algo sobre lo que necesitamos pedir ayuda al Eterno y que nos deje ver. Han sido muchos años y este es un concepto donde hay fortalezas levantadas contra otros diseños que no sea el que hemos recibido y hemos practicado siempre o siempre lo hemos hecho así. El apóstol recomendó muchísimo el profetizar, hermano. Vamos a mirar allí en 1 Corintios. Mire,
Primera de Corintios 12:31, la primera parte del versículo, Pablo dice: procurad o anhelad, pues, los dones mejores. Otra versión dice superiores. Es claro entonces que algunos dones son inferiores y otros son superiores. Y aquí no estamos tratando de desmeritar lo dado por Cristo, porque son los dones de Cristo. Pero estamos claros que en cuanto a la edificación de la iglesia, unos son inferiores y otros son superiores. También es claro que debemos anhelar o desear o procurar esos dones espirituales, los superiores. En el versículo 1 del capítulo 14, Pablo dice allí: procurad o anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Luego, en la conclusión del capítulo 14, que sería el verso 39, en la primera parte del verso 39, añadió: así que, hermanos míos, anhelad el profetizar. O sea que en el versículo 14:1, que es el inicio del capítulo, y en el 14:39, que es el final, nos dice que debemos anhelar profetizar. El versículo 5, y allí vamos a hacer un extracto, usted busque los 14:5, dice allí: yo quisiera que todos vosotros, y ahí dice profeticéis, y después añade: mayor es el que profetiza. Y después al final dice: para que la iglesia reciba edificación. Pablo repetidas veces nos exhortó a anhelar el profetizar. Las palabras que él expresa en 1 de Corintios capítulo 14 nos alientan grandemente a profetizar. Y acuérdense que estamos hablando de hablar por el Señor, hablar al Señor. Y también recomiendan, y esas palabras ahí en 1 de Corintios 14 exaltan muchísimo el valor del profetizar. El versículo 12, seguimos en 1 de Corintios, dice así: así también vosotros que anheláis dones espirituales, puesto que estáis ávidos, dice otra versión, de espíritus, procurad abundar en ellos o sobresalir en ellos para la edificación de la iglesia. De hecho, dicen los que estudian el texto griego que la palabra ávidos allí es un sustantivo. Sí, esa palabra ahí de que anhelan los dones del Espíritu, ávidos del Espíritu, es un sustantivo. Por lo tanto, Pablo les está diciendo a los corintios que ellos eran unos fanáticos de cosas del Espíritu. El hermano Darby señala que los cristianos griegos, antes de creer en el Señor, eran muy fervientes con relación a ciertas clases de espíritu y muy relacionados con espíritu y cosas así. Por lo tanto, estos espíritus que eran en realidad demonios, los corintios eran fanáticos de sus espíritus demoníacos, de ahí venían. Sin embargo, en la salvación del Señor, lo más importante es el don del Espíritu Santo. Ahora que ellos son salvos, deben ir, es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, en pos del Espíritu Santo, quien es lo sobresaliente, y también el don sobresaliente que el Espíritu Santo imparte, el de profetizar, con miras o teniendo en mente la edificación de la iglesia. Ellos deberían procurar sobresalir en la edificación de la iglesia. Y la palabra sobresalir allí allí también puede traducirse como abundar, como traduce Reina y Valera. Sin embargo, puesto que en el contexto del versículo 12 se hace una comparación entre el profetizar y el hablar en lengua, la palabra traducida sobresalir tal vez es una mejor traducción. Si deseamos los dones espirituales, debemos desear el mejor don de todos, el don más importante para la edificación de la iglesia, el don sobresaliente, el profetizar. Otros dones no son tan sobresalientes o son mejores que el profetizar, teniendo en mente la edificación del cuerpo de Cristo. Con respecto a la edificación del cuerpo de Cristo, usted no va a sobresalir si no profetiza. El profetizar es el don sobresaliente en lo que a la edificación del cuerpo de Cristo se refiere. Y cuando digo de que usted no va a sobresalir, no quiere decir que yo va a sobresalir, sino que la medida de Cristo que está en usted no va a sobresalir para ser impartida, o no va a ser impartida, no va a fluir para ser impartida en otro, si no profetiza. Los versículos 24 y 25 de 1 de Corintios 14 son tremendos. Dice ahí: si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado
o examinado, dice otra versión, lo oculto o los secretos de su corazón se hacen manifiestos. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y comienza ese versículo 24 con si todos profetizan. Y este texto, hermano, es maravilloso. Vamos a seguir esto en el próximo audio. Gracias y paz.